de taxonomías, taxonomías que quedaba medio confuso. Entonces he preparado un par de cositas que nos va a permitir entender mucho mejor. Y para cerrar esta parte, habíamos hablado de datos, información, todo esto. Y lo que había quedado medio que no me gustó cómo quedó porque no sé si entendieron del todo o no entendieron muy bien. Debido a que no, nadie me ha preguntado más, nadie ha comentado, pero me queda la duda, ¿en qué sentido les diré? No preguntan si hay alguna duda, entonces asumo que se ha entendido perfectamente, pero cuando decimos compartiremos experiencias sobre este tema, no lo hacen. Entonces digo, tal vez no se ha entendido del todo y no han querido perder el tiempo preguntando. O de lo contrario, se conectan y ya no están. Bueno, la cosa es que la segunda situación, o sea, el hecho de que no compartan tampoco nada si es que hubiera alguna experiencia que quieran hacer conocer o cómo han utilizado o dónde han visto, etcétera, etcétera, me hace ver que tampoco, que no se ha entendido bien, como les decía, insisto. Y ahí es cuando me surge el conflicto de no sé qué hacer. De todas maneras, en cambio, cuando la clase es presencial, tú miras y te das cuenta quién no ha entendido y quién ha entendido. Y acá esa parte se convierte en medio complicada. El, entonces, así algunos lo hayan súper entendido, lo conozcan, lo dominen, todo lo que sea, les voy a pedir un poquito de paciencia, porque intuyo que muchos otros no lo han entendido. Y repetiremos esta parte, que es la parte de taxonomía, y para que quede súper clarísimo. Entonces les había dicho que ahí el enchufe de mi computadora se mueve. Ahí tenía un ratito. Qué espanto con esto. Les había dicho que ¿por qué les estoy insistiendo en esto? Ya en las primeras clases les habíamos comentado que es bien importante el uso del lenguaje o el uso de terminología, sobre todo técnica, de manera adecuada y no decir una cosa por otra. Les había puesto ya el ejemplo de qué pasa cuando vamos a un congreso o a un seminario y escuchamos quien pensábamos nos iba a dar un montón de insumos para aprender y cuestiones nuevas, eh, está utilizando terminología de manera inapropiada, le hacen una cosa por otra y no, o sea, va contra el prestigio de la persona, va contra la, la fe que has creado a esa actividad, o sea, eh, se te derrumba, digamos, las esperanzas y las expectativas que tenías de adquirir conocimiento y surge la desconfianza, todo eso. Y lo mismo puede sucedernos si nosotros estamos al otro lado de la mesa. Si decimos una cosa inapropiada, nos va mal, ¿no? Entonces, en ese sentido es que quiero que tengan muy en cuenta esto. Y lo voy a volver a aclarar porque lo mismo, en nuestra carrera estamos utilizando los términos ontología, taxonomía de una forma eh, como si nosotros estuviéramos, eh, tuviéramos, eh, tuviéramos la formación y tuviéramos las capacidades de actuar sobre esto. No es exactamente así porque hay una parte que es netamente, absolutamente técnica y reservada para los científicos, los informáticos, los eh, ingenieros de sistemas, o sea, mucha tecnología por ahí. Pero cuando hablamos de taxonomía no es así. Hablamos de taxonomía en las ciencias, es, en realidad taxonomía está definida como las ciencias de la clasificación.
los sistemas jerárquicos, los taxones, categorías taxonómicas. Deben recordar lo que hemos visto en el, en el ejemplo que les he dado cuando hemos mirado una página de sistemas de información. Entonces, ahí es así como se estructura la información de manera jerárquica. Y les había comentado también que taxonomía en una primera instancia, antes del auge del Internet y todo eso, el, taxonomía solo se utilizaba para la clasificación de seres vivos, o sea, en biología, en, también en botánica, pero luego se ha hecho común con nosotros. O sea, ¿cómo se, cómo se entiende? Ya les había mostrado esto, el sitio web, la categoría, subcategorías, etcétera. No sé, cuando se habla de taxonomía surgen diferentes interpretaciones. O sea, unos dicen que es como un árbol con las ramas y de cada rama se desprende una ramita y hasta llegar a las hojas que serían las, eh, las especies o más bien dicho eh, el, la clase del animal. O sea, ay, perdón. Ay, hasta, hasta llegar a la especie, a la clase, al animal en sí. El otro lo clasifican de esta forma, o sea, en forma piramidal. O sea, abajo están todas las clases eh, de animales, o sea, en todas las especies, animales terrestres, marinos, y cómo va bajando hasta llegar a una especie. Y otra forma de clasificar o graficar la taxonomía es esta, con, con un círculo grande y un círculo interior hasta llegar al centro. Entonces, esto nos da una visión clara de cómo se clasifica, ¿no? De algo general, partiendo de algo general, llegando a algo particular. Y eso es lo que pasa cuando se trabaja en el sitio web, o sea, es la clasificación. Para nosotros esto no debería resultar no familiar porque al estudiar van a ver si, o ya lo habrán visto tal vez en clasificación y catalogación, cómo se clasifican los libros por áreas de conocimiento, etcétera. Ya hemos repetido eso, ya hemos visto. Y de esa forma se lo hacen en la cuestión física, en los libros físicos. Eso mismo es lo que esa misma lógica tiene cuando se habla de taxonomía, de la clasificación del conocimiento, pero esta vez en el ámbito digital y estamos utilizando una terminología que es propia del ámbito digital, insisto, y ampliando un poco más de lo que es el sistema de clasificación y catalogación y bajo normas bibliotecarias. Entonces, es nada más que eso, la taxonomía no es nada complejo, no hay mucha, bueno, mucha complejidad por ahí para entender esto. Ahora, ay, no. Entonces, ¿dónde nos situamos? ¿Cómo hacemos? Cuando hablamos de la semántica web, ¿qué estamos hablando? Es lo mismo que la semántica normal, o sea, la semántica no web o la semántica offline, digamos. O sea, cómo construimos las palabras, la secuencia de nuestras palabras en una oración, en un párrafo, en un libro, etcétera. Cómo manejamos el lenguaje. Cuando hablamos de semántica web, estamos refiriéndonos exactamente así. No hay nada más complejo. Por eso que yo les impulso a que utilicen esto. Si hablan sobre la semántica web, no hay tanta complejidad. Simplemente nos referimos a cómo las máquinas utilizan el lenguaje, su lenguaje de máquina o su lenguaje de programación para que la máquina actúe. O sea, son un conjunto de instrucciones, son un conjunto de comandos que hace que la máquina responda de una forma. Con la computadora, eh, los programas, como quieran llamar. Pero
que responda dentro de un proceso interno, responda y nos saque como producto, como resultado, lo que eh, estamos pidiendo. O sea, es exactamente como en el lenguaje normal que utilizamos, o en una, o se utiliza en una revista, lo que sea. Eh, ¿Y dónde quedamos nosotros? O sea, cuando utilizamos un buscador, para encontrar una temática, cualquier tema dentro de la web, estamos haciendo uso de la semántica web. O sea, inconscientemente, sin saberlo, lo estamos haciendo. Pero ¿qué tiene que ver con nuestros sistemas de información documental? Dentro de la nube, no dentro de la nube, dentro del mundo de la W, o sea, de la web, un sistema de información documental que puede ser nuestro o uno que lo estamos o vamos a diseñar, o ya está diseñado y lo usamos, está dentro de la web y podemos acceder a él. Pero dentro de esa web, nuestro pequeño sistema de información documental que tiene un microespacio en ese mundo web, debe manejar un lenguaje controlado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno de los libritos que vayamos a subir a la, que vayamos a subir a la web, a nuestro sistema, tiene que tener ese lenguaje controlado y es lo que hemos visto, ¿no? Podemos hacer una lista de términos o podemos utilizar taxonomías. ¿Qué son las taxonomías? Las clasificaciones. ¿Dónde encontramos esto? Podemos encontrar en los tesauros. Y también se habla de ontologías, pero aquí está. Si nosotros vamos a hacer que un informático nos diseñe nuestra página, nuestro sistema de información para subirlo a la nube, o sea, va a ser un sistema exprofeso, ahí sí tenemos que tener en cuenta lo que son las ontologías, porque las ontologías son netamente y propiamente lenguaje de la máquina. Entonces, volviendo un poquito atrás para llegar a ontologías. ¿Qué habíamos dicho? Que el tesauro proporciona una organización semántica a través de la explicitación, tanto de relaciones, etcétera, ¿no? Y busca neutralizar la sinonimia y la polisemia. Ya es una definición de Arana y Codina del 2004, que no cambia. Y ahí hemos visto el ejemplo que es eso. Este era el ejemplo, ¿recuerdan? Y hemos visto otro más. Entonces, hemos dejado pendiente la ontología. Yo he visto en una de las presentaciones de nosotros mismos que se habla del mismo curso que se habla de ontologías. Es una palabra, es un término, como les decía, completamente técnico. El, y aplicado en la programación de un sistema. En la programación de un sistema, no solo de un sistema, también de un programa, todo. El, Está relacionado obviamente con desde los términos, o podría ser desde una lista de términos, o puede estar relacionado con la taxonomía o con un tesauro. Y entramos a la ontología. Pero esta es la parte que está acá, las relaciones lógicas según la conceptualización, es de lo que se encarga la computadora y de lo que se encarga el informático. En esta parte de manejo de la ontología, nosotros no tendríamos nada que ver. En todo caso, sí tenemos nosotros la formación, la capacidad suficiente para, para desarrollar un programa, así podemos hablar de ontología. Pero mientras que nosotros estemos solamente formados hasta, aunque sea con doctorado, pero en el área de ciencias de la información, esta parte no la vamos a poder desarrollar ni siquiera revisar, porque es algo tan técnico, pero sí podemos, si el informático, el ingeniero de sistemas nos habla de ontologías, nosotros vamos a darnos cuenta a qué se está refiriendo. ¿Y cómo estamos definiendo esta palabra? Con una facilidad increíble. Y esto les digo, lo he escuchado en congresos nacionales inclusive. Decimos, la ontología es el estudio del ser. Es el estudio del ser y
estudia su naturaleza, su existencia, su realidad, determina sus categorías fundamentales, etc. ¿Ya? Pero también, o sea, no especificamos que ontología era ese término en filosofía, pero dentro de se ha adoptado este término en la ciencia y tecnología. Y se habla como clasificaciones que permiten categorizar o agrupar la información en clases. Me dirán ustedes, pero eso mismo hace la taxonomía. Exactamente, eso mismo hace la taxonomía, pero la ontología lo hace en la computadora. Lo hace dentro de la computadora como parte de su proceso. Y se aplica en la web semántica y en la inteligencia artificial. Ahí está la diferencia en que se aplica en la web y en la inteligencia artificial, mientras tanto que la taxonomía la aplicamos en la clasificación de nuestros libros. Cuando introducimos un libro, la aplicamos en los descriptores. La ontología no, se aplica directamente en la web semántica y en la inteligencia artificial para asimilar y codificar el conocimiento, definiendo las relaciones existentes entre los conceptos de una determinada área del conocimiento. O sea, da la sensación, a simple vista, da la sensación de que las ontologías y las taxonomías nos clasifican el conocimiento y nos permite clasificar. Daría la sensación de que estamos hablando de dos términos que son sinónimos. Ya, la diferencia, taxonomía, nosotros podemos debemos trabajar con taxonomía cuando estemos en un ámbito virtual, en un ámbito digital. Ontologías, debemos saber que también son clasificaciones para agrupar, obviamente para clasificar, categorizar o categorizar. Y aquí es donde se puede ver lo que son las ontologías. O sea, todos estos lenguajes de programación, si ustedes ven, hay una categorización. Aquí y aquí y aquí, lo mismo acá. Entonces, esta forma de expresar el programa, esta forma de desarrollar un programa, sea cual fuese el lenguaje de programación, inclusive podemos hablar de HTML o XML, esto es lo que se denomina ontología. O sea, esta forma de clasificar, de administrar, de desarrollar el programa. De ahí es que les decía, no confundan, no hay que confundir que utilizando ontologías y taxonomías como si fueran un sinónimo. Clasificación, perdón, eh, taxonomía es esto. Cuando nosotros utilizamos estos tesauros para que donde sea clasificada la información o utilizamos una lista que nosotros mismos hemos elaborado para organizar para clasificar el conocimiento, mientras que esto es ontología, que es el lenguaje propio de la computadora, que también tiene una clasificación, o sea, es algo ya que los programadores o los ingenieros de software ya se las entienden. Entonces, vean eso, quiero que quede claro que que no son, ambos términos no son sinónimos. Significan lo mismo, pero su ámbito de aplicación es completamente diferente. Entonces, cuando implementan la ontología, o sea, cuando desarrollan y van a implementar, tienen en cuenta estas funciones que son la conceptualización, la especialización, mantenimiento, implementación, formalización. Acá vemos que organiza y convierte percepción informal a una semiformal. O sea, todo esto ya es parte del lenguaje. Se controlan su uso y usuarios finales. O sea, esto tienen que tener en cuenta los programadores. También el mantenimiento, si se agregan nuevos módulos, los insertarán dentro de su lenguaje de programación. Una vez que se logra la implementación de ese material o de ese programa, ya sea en un sistema de información, en una base de datos o lo que venga a ser, tiene que haber una actualización, corrección que si es necesario, se construyen modelos computables en un lenguaje de ontologías. Aquí está claro. Y transforma el modelo conceptual en un modelo formal o semicomputable.
y la formalización. O sea, son esos pasos los que sigue y pueden ser muchos más. Este es una, un esquema que tiene muchos, casi completo, por no decir completo, que son los básicos, pero pueden existir más elementos para la implementación de una ontología. O sea, que quede claro, esa parte no son sinónimos. Uno es para nosotros, para los cientistas de la información, y ontologías es para los ingenieros de software, los ingenieros programadores, etcétera. Ahí la diferencia. Ahora, ¿qué son las folksonomías? Bueno, es un término que ha sido adoptado por Thomas van der Waal y nos habla del lenguaje, de los términos que se utilizan y se encuentran en la web. Y habíamos visto, ¿no? Como pongamos en Google o en otro buscador, Yahoo, Bing, lo que sea, eh, nos va a salir, nos va a salir miles de documentos, nos va a responder a la búsqueda, nos va a desplegar decenas de documentos, pero ¿cuál es la diferencia? Es que nos va a desplegar un montón de ruido, material que no tiene sentido, material con títulos inventados, o sea, cualquier cosa. Es la autonomía porque no tiene un lenguaje estructurado. Entonces nosotros, tanto como usuarios, como generadores de contenido o como gestores de sistemas de información, tenemos que actuar, ponernos de uno o de otro lado. En el primer caso, como usuarios, como estudiantes, como investigadores, como docentes, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que afinar nuestra búsqueda, utilizando la terminología adecuada, utilizando, eh, sabiendo estructurar las palabras, sabiendo estructurar la idea más que las palabras y poner los términos adecuados para tener una respuesta eficiente dentro de nuestra búsqueda. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Y yo me incluyo. Ponemos, digamos, Día de la Felicidad en Google y las tres primeras cosas que me salen ya los doy por ciertas y ya las doy por información auténtica, verídica e incluso me atrevo a discutir de que así es, así dice. Y detrás vemos que había 100 millones por lo menos 10 millones de páginas con ese título. El, lo que yo tendría que haber hecho es afinar mi Día de la Felicidad, Bolivia, La Paz, no sé, celebración, si, si quiero saber si ha sido aprobado en Bolivia, quizás ponga en, legislativo o, o ONGs, no sé. Entonces voy afinando mi búsqueda y me va, como ustedes lo que hacen, ¿no? Y me va a dar una serie me va a dar un listado de esos sitios web donde se habla de ese tema, pero ya afinando. O sea, eso, eh, hablando del lado nosotros como usuarios, como investigadores. Ahora, como gestores de conocimiento o como gestores de contenido, lo que tenemos que hacer es utilizar términos que puedan ser identificados, fácilmente identificados. Eh, Les pediré un ratito. Voy a desconectar mi WhatsApp de acá porque hace un ruido a cada rato. Ya, mejor así. Y no nos va a volver locos. Eh, Creo que había personas esperando. No, no hay nadie. Ya, entonces, eso les decía, ¿no? Utilizar la terminología adecuada. Bueno, cuando se trata de taxonomías y tenemos un texto completo, poco podemos preocuparnos porque la máquina, la semántica web va a leer todo el documento en texto completo y nos va a encontrar el documento como lo pongamos.
puede ser con muchos descriptores, pocos descriptores, siempre va a encontrar. Pero es un lenguaje, son términos desordenados sin una estructura. Entonces, acá quiero mostrarles. David Weinberger tiene este concepto, ¿no? Dice, si las taxonomías son árboles, o sea, clasifican, hay un tronco común, hay ramas, hay subramas, digamos, y hasta llegar a las hojas. Las taxonomías son un montón de hojas, o sea, no hay orden, no hay nada, pero están, las encuentran, y en la web las encontramos. Esas relaciones, o sea, las taxonomías nos permiten ordenar la información, clasificarla, y las taxonomías están en la web, están en los buscadores y los podemos utilizar. ¿Cómo las utilicemos? Vamos a encontrar. Claro, puede, pero como les decía, los resultados no van a ser óptimos, va a haber mucho ruido informacional, información falsa, no verificable, no auténtica, con muchas deficiencias. Y ya estoy dejando de lado lo que son las ontologías y hemos visto por qué. Y acá haciendo una comparación. Entonces, una taxonomía es estructurada, la taxonomía es caótica. La taxonomía es eficiente, obviamente nos va a dar con precisión lo que buscamos, y de la taxonomía ahí nos preguntamos, ¿es eficiente o será ineficiente? En muchos casos nos va a dar buen resultado, un resultado ágil, una respuesta inmediata, pero no sabemos hasta qué punto puede ser eficiente o ineficiente. Les decía, ¿no? El hecho de ser información poco verificable, poco confiable o sin autoría, etcétera, puede ser ineficiente. La taxonomía, aquí está la gran diferencia. La taxonomía, ya les había dicho, lo tienen que hacer expertos. Por eso que cuando ustedes vayan a diseñar un sistema de información documental o vayan a coadyuvar para la elaboración o el desarrollo de uno de esos sistemas, la participación de ustedes como cientistas de la información es esencial, ¿no? Porque ustedes dan la pauta de cómo manejan la terminología, cómo se debe estructurar, por un lado. Y por otro lado también está la participación de otros profesionales. O sea, es una labor interdisciplinaria, porque si van a hacer van a elaborar un tesauro, digamos, de medicina, o lo van a revisar uno ya existente, o van a adecuar o van a apropiar uno que ya existe, entonces tendrán que hacerlo con la ayuda de un profesional médico que además conozca los temas de información. La taxonomía cualquiera, todos. La taxonomía puede ser costosa, tanto costos en recursos económicos como en tiempo y recursos humanos profesionales. La taxonomía, bueno, tienes una buena conexión a Internet o tienes una conexión a Internet simplemente, entonces se te hace poco costosa. La taxonomía es difícil de validar. O sea, una vez que introducimos, está ahí, no estamos corrigiendo a cada rato. En cambio, la taxonomía sí tiene esta capacidad, porque la están validando constantemente. O sea, todo el tiempo estamos recurriendo a la información que existe, le están validando si sirve o no sirve. O sea, podríamos decir, más que validación continua, utilización continua. Y, y al ver si nos sirve o no nos sirve, es una forma de dar validez al documento o al texto, lo que hayamos recuperado. Y eh, bueno, nos sirve o no nos sirve, descartamos o no descartamos esa información. En cambio, la taxonomía se nos complica un poquito más de validar porque por la frecuencia de por la frecuencia de uso, o sea, por la rapidez en su uso, y otro porque como les decía, una vez que introducimos los registros, están ahí registrados y no vamos a poder dar validez. Imagínense, en algunos sistemas de información documental existen más de hasta 2 millones, 3 millones, existen oficinas que tienen 25 millones y más de textos completos, entonces validarlo de manera continua ya se complica, ¿no? O sea,
Sí, seguramente se van a validar, hacer correcciones, pero se complica. Entonces, esa es una de las debilidades, digamos, de taxonomía. El, en- entonces, con todo esto, por favor, díganme si ha quedado claro, hay algo que aclarar. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla ahora antes de pasar ya y cambiar de tema. ¿Ya nada? Dicen buenos días. Hola, buen día. Dice, no le he podido mucho escuchar porque mi internet estaba mal y la diferencia entre taxonomía y taxonomía, dicen, por favor. Este ejemplito te va a hacer, te va a dar la pauta. Ya, dicen. Ujú. O sea, habíamos dicho que las taxonomías te clasifican, te estructuran de alguna manera, es que jerarquizan el conocimiento. O sea, eh, tenemos un tronco, digamos, el área de ciencias de la información, una de las ramas bibliotecología, otra y así hasta llegar hasta las unidades, hasta la unidad precisa. Lo mismo pasa con otras áreas del conocimiento, digamos, medicina, odontología, eh, neuro, neuro, neurología, mmm, etcétera, etcétera. Y ahí va desmenuzándose, ¿no? Gastroenterología, bueno, bla, bla, bla. Todo está dividido en ramas, pero dentro de un mismo tronco que vendría a ser la medicina. En cambio, las taxonomías son todos los términos que utilizamos en la web. Está en la web porque lo han puesto y nosotros tenemos acceso a todos los términos que utilizamos. Está, digamos, hablamos de medicina, va a estar gripe, va a ser neurocirugía espacial o neurocirugía molecular o COVID, todo, pero así en desorden. O sea, quiero decir, cuando nosotros estamos de este lado de la computadora como usuarios, podemos utilizar cualquiera de esos términos y vamos a encontrar si la información por este lado o por este lado. Como usuarios, vamos a encontrar la información. En el primer caso, taxonomías, tenemos un poco de conocimiento, tenemos idea de qué estamos buscando, podemos estructurar, es decir, medicina, neurociencia, mmm, no sé, enfermedades del cerebro, o si conocemos la enfermedad, ponemos síndrome de ta, ta, ta. Entonces podemos estructurar o podemos anotar así y encontramos la información precisa. O de lo contrario, agarramos el Google y ponemos neurociencia, cabeza, cerebro o cirugía. Nos va a salir, pero nos va a salir con bastante ruido y vamos a tener vamos a perder un poco de tiempo buscando una información más válida. Cuando hablamos de este lado de la pantalla como usuarios y cuando hablamos del otro lado de la pantalla como generadores de contenido, se nos hace, tenemos que utilizar también lo que son las taxonomías, o sea, estructurar nuestros descriptores, nuestros tags, etiquetas, cuando introducimos datos. Y de las taxonomías, bueno, en eso ya no tenemos injerencia, ya no, lo que pongamos se va a estar desplegando. Si utilizamos documentos en PDF o HTML, la semántica web, o sea, el lenguaje va a estar leyendo, va a encontrar, va a encontrar los términos y aquel usuario que está detrás de su pantalla va a leer todo lo que pongamos. En esta parte de taxonomía nosotros ya no intervenimos, solamente es para hacerles conocer que todos esos términos que están en la web, que podemos acceder a través de búsqueda, nosotros no, o sea, ya no tenemos ahí, ¿no? No trabajamos ahí, no podemos ni aumentar ni corregir. Donde tenemos
trabajo es en taxonomías. O sea, elaborar una buena taxonomía, utilizar eso, clasificar bien la información, ponerlo para que sea una búsqueda eficiente, para un posicionamiento eficiente dentro de la web. No son sistemas informáticos, entonces tenemos que hablar solamente de lo que es la web. Con esto, a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo que existen dos términos que se utilizan casi arbitrariamente dentro de nuestra área, pero se utilizan como, hemos visto que taxonomías con ontologías como sinónimos, hemos visto la diferencia que no es así, no es lo adecuado, y estamos viendo también que son dos acciones, tanto en construir o desarrollar taxonomías o ontologías. Un cientista de la información no tiene injerencia, no es parte de eso, o sea, no hay necesidad de que lo hagamos. ¿Por qué? Porque las taxonomías van a salir por sí, per se, por defecto, y no es necesario que nosotros estemos utilizando. Va a salir, se va a leer nuestro documento. Ahí no tenemos nosotros casi nada que hacer. Lo mismo en las ontologías. Si no somos expertos programadores y podemos desarrollar un lenguaje de programación para un sistema, no tendríamos nada de qué hablar sobre ontologías. O en su caso, si está un ingeniero de software, ha desarrollado un sistema para nuestra oficina, para nuestro trabajo, ahí y nos dice, ya he desarrollado he trabajado con una ontología que me permite clasificar, nos estamos dando cuenta que está hablando de su lenguaje de programación y ahí nosotros no tenemos trabajo. Entonces, ¿queda claro, por favor, esta parte? Se lo estoy tratando de decir de los términos más Sí, Licen, ahora tengo entendido. Muchas gracias, Licen. no, más bien gracias a ti por la pregunta. Listo, entonces hemos visto y continuamos. Ahora vamos a ver estamos en la unidad la unidad 2, el ciclo del procesamiento de la información. Entonces, para hablar de esta parte, ya habíamos hablado de información, todo esto, vamos a ver, ¿qué es un sistema informático? Cuando hablamos de un sistema informático, estamos hablando de un sistema que se encuentra, lo diremos así para entender, dentro del computador. Un sistema que está trabajando, haciendo conexión de todos los componentes, de todos los elementos electrónicos dentro de una computadora. Seguramente el microprocesador y todos estos. Entonces, eh, ese es el sistema informático, o sea, donde nosotros nuevamente no tendríamos mucha acción porque son procesos que se desarrollan internamente, procesos que leen el lenguaje de programación, todo lo que se ha programado que leen y nos sacan un resultado. ¿Dónde se realiza esto? Dentro de un ordenador o una computadora básica, o sea, puede ser nuestra laptop, incluso ahora nuestro smartphone, y, y puede desarrollar un sistema informático, puede hacer que funcione completamente de principio a fin. Y si se dan, como les decía, utiliza el hardware, que es nuestro ordenador, y el software, que es nuestro programa, para que sea funcional a un usuario. Y esto están viéndolo todos los días en su computadora, en su smartphone, a cada rato, como mandan una señal o mandan una opción, digitan una opción y en milésimas de segundo o máximo en unos segundos tienen la respuesta. Entonces, todo eso que ha sucedido dentro del smartphone o dentro de su tablet o dentro de la laptop o del ordenador, todo ese proceso se llama, es un sistema informático, porque ha habido una introducción, hay un procesamiento interno y sale una respuesta. Entonces, el sistema se encarga, decimos, de recoger los datos, o sea, de cogerlos,
Nosotros metemos vía teclado, vía lo que sea, los recoge, los procesa y transmite la información una vez procesada. Incluso una llamada telefónica ya es un sistema informático o un sistema, bueno, informático en el sentido de que se refiere a información automatizada. Digitamos un número, internamente se procesa toda esa información, hace señales, manda señales, se conecta tal vez con una antena, se conectará con un satélite, eh, se conectará con las antenas de la empresa, lo que sea. Todo lo hace internamente y enseguida, en de segundo, nos manda la respuesta y comienza a funcionar el timbrazo y luego la respuesta. Son sistemas con los que estamos viviendo día a día. Ahora, en nuestra área, ¿dónde encontramos? Vamos a, vamos a una biblioteca, hay una terminal, una pantalla y hacemos la consulta. Introducimos los datos, hay una respuesta inmediata, una respuesta interna, un procesamiento interno y nos sale el libro que hemos solicitado. En PDF más, es más, lo podemos descargar. Ahí están los sistemas informáticos. O sea, es el introducir la información, procesar los datos y recibir la información de salida. Y dentro de la computadora, la máquina se encargará de organizar, de almacenarlos, de transformarlos y darnos la respuesta. Ustedes saben que todos son señales electrónicas ahí adentro y que nos dan la respuesta. No, ahí no tenemos injerencia nosotros nuevamente. Era por eso que quería que vean cuál es la diferencia de la taxonomía y de la ontología. Justamente toda esa parte es que trabaja internamente. Estamos hablando ahorita solamente de un sistema informático, o sea, como un proceso dentro de un dispositivo, ya sea computadora, smartphone, tablet, lo que sea, donde hay una solicitud, una entrada, un proceso y una salida. Acá no estamos hablando todavía de lo que es un sistema informático documental, porque ahí sí ya sale sale del proceso interno que se realiza dentro de la computadora o de cualquier dispositivo. Entonces, eso es. Con el ejemplo del uso del smartphone, les repito para quienes no escucharon bien, el ejemplo, ¿no? Agarran el teléfono, digitan un número, están introduciendo datos, esperan décimas de segundo y la máquina va a procesar los datos y nos responde con la llamada y empieza a sonar, timbrar. Pues ahí vemos, ha habido un proceso completo de lo que es un sistema informático. ¿Ya? Y lo mismo podemos ver con una consulta en línea, me refiero física en una biblioteca, o lo que hacemos acá. Introducimos datos, entramos a un buscador y decimos, quiero ver bibliotecas sobre medio ambiente, y ponemos los datos, o sea, mediante teclado estamos poniendo en nuestro buscador, procesa y igual en fracción de segundos nos da el resultado. Todo eso es lo que se denomina un sistema informático, cómo se ha realizado toda esa consulta y se ha obtenido respuesta. Entonces, esta parte yo creo que está claro, ¿no? Y les voy a pedir disculpas porque no tengo acentos en mi computadora y me sale sin acentos y los que se corrigen por defecto sí sale acentuado y hay otros que no se corrigen y me sale sin acento. Mil disculpas. Tampoco tengo ñes, así que estoy inventándome lo que sea. Ya admitiré más a más compañeros. Entonces, eso es lo que es un sistema informático. Bueno, hemos hablado de algunos ejemplos
Y aquí vamos a... Me estoy copiando algunos ejemplos que hay porque están más bonitos y a mí no me van a salir muy bonitos. Entonces, habían dicho, ¿no? Se introducen los datos a través de los periféricos, perdón. De entrada se extraen datos a través de los periféricos de salida. Y dentro de todo eso, en ese interín, hay un proceso que se denomina precisamente proceso. Podemos introducir a través del teclado, del mouse, del escáner, otros, incluso con los juegos, ¿no? El, ¿Quién procesa los datos del sistema? O sea, ¿quién hace ese proceso interno entre el proceso que ocurre entre la entrada y la salida de datos? Les había dicho, lo hace el microprocesador. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de las partes del hardware, las partes más importantes de una computadora? Habíamos hablado del microprocesador o CPU y hemos dicho que es el cerebro, el corazón de una computadora. En realidad es el cerebro, dijimos. El, el microprocesador es precisamente esa pieza, ese elemento electrónico, el que ejecuta esta tarea. O sea, cuando mandamos un instructivo o cuando se instala un programa, ¿dónde corre todo eso en el microprocesador? Por eso es tan importante y es importante saberlo porque si un día van a estar en algún momento haciendo mantenimiento de sus computadoras y dicen el microprocesador está mal o tiene problemas o se ha quemado, saben que sin el microprocesador esa computadora ya no sirve. O sea, sí sirve, hay que cambiarla, pero sin el microprocesador imposible que funcione. Seguramente se encenderá la pantalla, incluso podrán conectar a la pantalla, pero ejecutar ya tareas no van a poder hacerlo. Entonces es importante esto de conocer cuán, cuán vital es el microprocesador dentro de una computadora. Entonces se coge los datos de entrada que le llegan, organiza, almacena y organiza y los transforma para servirlos como datos de salida a los periféricos de salida. Está hace todo un proceso. Aquí está el procesador de datos, que sería en este caso el microprocesador, los organiza, almacena, los transforma, etcétera, y manda a salida. Pantalla, típico, cuando nosotros hacemos una búsqueda, nos sale ahí las, la lista que nos da Google, por ejemplo, o nos sale directamente el PDF o la imagen, lo que hayamos solicitado en la pantalla. O si hemos pedido que se imprima, se va a imprimir o va a irnos al modem, por ejemplo, damos la instrucción de que nos conectemos por internet y otras cosas, grabar la información en USBs, mandarlo a Google Drive, compartir en la nube, todo lo que hayamos solicitado se va a procesar acá. Entonces, ese es el sistema informático. El, el sistema, todo ese proceso que ocurre dentro de la computadora. El, Hablando de los sistemas informáticos, hay sistemas informáticos abiertos y los cerrados. O los sistemas informáticos, algunos solo por defecto se intuye que es cerrado, pero solo se habla de sistemas informáticos. Pero para diferenciarlos bien, hablemos de que existen dos sistemas informáticos. Son los abiertos y los cerrados. ¿Cuáles son los abiertos? Actualmente, una mayoría de los sistemas informáticos son abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando, ojo, insisto, reitero, estamos hablando de sistemas informáticos como tal, dentro de lo informático. No estamos hablando todavía de sistemas informáticos documentales o sistemas automáticos documentales. Todavía no, eso es otra cosa. Estamos hablando solamente en este momento del sistema informático y cómo funciona dentro de una computadora, donde nosotros no tenemos casi nada que hacer, solamente conocerlo y saber cómo funciona. El, entonces les decía, son sistemas informáticos abiertos. Significa que son compatibles con el hardware y el software de diferentes fabricantes. Hasta hace algunas décadas
si ustedes compraban a ver qué les digo, un dispositivo, digamos, vamos a poner el ejemplo. Si nuestro dispositivo, nuestro disco duro era Hewlett Packard, solo funcionaba con computadoras Hewlett Packard. No funcionaban con una Lenovo o con una Samsung, con una Dell, no nada. Solo era para él. Y si quería forzar su uso en otra máquina, tenían que instalarla, agarrar los DVDs y instalar, y decía, muchas veces decía no compatible y imposible utilizar. Eso podía pasar con diferentes dispositivos y bueno, era, es- era poco barato, ¿no? Porque comprar lo adecuado para, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Que no tenemos una gran variedad de productos en el mercado, pues tener que recurrir a, a la piratería y todas esas cosas ya no es lo más óptimo, ¿no? Entonces, esos eran los sistemas cerrados, o sea, cada cosa incluso los programas solo funcionaban con determinadas marcas, con determinados sistemas. En cambio, ahora, ¿qué sucede? Ustedes se compran una impresora y la pueden conectar en una laptop, en un CPU, la conectan en lo que quieran, ya no necesitan instalar porque la instalación la bajan de la nube y, se han facilitado las cosas tremendamente. Los mismos estándares, o sea, no había estándares para toda la industria. Ahora eh, existen Existen grandes organizaciones que regulan también esto. Uno de esos es el Foro Económico Mundial, donde se regula, ¿no? Y se aprueban estándares universales, estándares comunes, y eso beneficia a las diferentes empresas, empresas informáticas, empresas de tecnología, porque hace que se diversifique su producto, ¿no? Un caso de ese ¿qué pasa con las Mac? Su software es tan especial que no trabajaba antes. No podías en una Mac no podías instalar eh, programas de Microsoft, no podías instalar un Office. Y si no tenías el Office original de la Mac y la licencia para descargarla o instalarla dentro de una Mac, no funcionaba, o sea, no te servía, era la Mac con su software y listo. En cambio, ahora ya se puede instalar incluso algunos editores, no muchos, no todos, pero ya se pueden instalar en editores de texto, editores de imagen, todo eso. Entonces, eso es lo que se refiere a sistemas informáticos abiertos. Ojo, reitero, estamos hablando de sistemas informáticos. No estamos hablando ahorita de documentales. Por eso no estoy refiriéndome a programas eh, como Coad y Space y otros más que se pueden instalar. No estamos hablando de temas estrictamente informáticos. ¿De acuerdo? Entonces así estamos hasta ahí. Y y acá seguimos viendo, ¿no? Las impresoras, los monitores, otros equipos periféricos de un fabricante no funcionaban si no se utilizaban con el ordenador de otro fabricante. O sea, el típico ejemplo, las Mac, que no te servían para nada. ¿Alguna pregunta más sobre esto?
¿Nada? Ya, ¿Se está entendió, fácil. licenciada? Dime, dime, buenos días. No, licen, le digo que se ha entendido bien. Como lo he explicado, se ha entendido bastante bien. Muchas gracias, Por lo muchas menos yo gracias. lo he entendido bien. Sí, creo que estamos pasando las dos nomás clases. Licenciada, buenos días. Buenos días. Sí, Hola, me ¿cómo estás? podría, sí, me podría volver a repetir qué es un sistema informático. Eso sí, no lo he entendido bien. Lo demás sí me ha quedado claro, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Para eso estoy. Vamos a comenzar acá. El sistema informático es bien diferente no es bien diferente, pero no es un sistema informático documental. Tiene parte, va a funcionar como tal, pero el sistema informático es todo ese proceso que ocurre de manera interna dentro de un dispositivo. Hablemos de una computadora, hablemos de un smartphone, de una tablet, de una laptop, de un CPU, lo que sea. Es todo ese proceso desde que nosotros metemos el instructivo a través de una opción de un menú o de cualquier forma, metemos el instructivo. Por ejemplo, entramos a Google. Entramos a Google y ponemos eh, buscar eh, lluvias. ¿Ya? Ahí estamos iniciando la primera parte que es la de introducir información o datos. En este caso estamos metiendo datos, preguntando que nos despliegue lo que es lluvia. En cuestión de microsegundos, o digamos hasta segundos, se procesan los datos internamente. Es algo que nosotros no lo vamos a ver porque es un proceso informático interno. Eh, la máquina automáticamente va a organizar, va a almacenar, va a transformar todo eso y en segundos, como les decía, tenemos ahí un listado en Google que dice, no sé, Asociación Meteorológica, eh, varias entidades meteorológicas nos va a salir ahí, o nos dirá lluvia, agua, etcétera, nos va a salir un sinfín de datos, un listado grande de datos. En- ese es lo que, ese es un sistema informático. A eso se denomina un sistema informático porque ha ocurrido una introducción de datos, ha ocurrido un proceso interno que no lo vemos y tenemos la información a la mano. Lo mismo sucede, les ponía el ejemplo con un smartphone. Ustedes abren y ponen WhatsApp. El hecho de teclear el icono ya estamos haciendo la introducción de datos. O sea, estamos solicitando. Se hace un pequeño proceso interno o grande o complejo, se hace un proceso interno y se nos despliega WhatsApp. ¿Qué es eso? Estamos recibiendo la información a la salida, los datos ya procesados. O sea, ahí en forma interna se realiza todo un proceso. O lo que es lo mismo en el smartphone. Les decía, agarran el teléfono y comienzan a teclear un número. Digitan el número y esperan. Ahí al digitar el número al que van a llamar, están metiendo datos. Esperan un ratito y el teléfono enseguida contesta, o sea, ha hecho un proceso interno y enseguida comienza a digitar y llamar. Ese proceso interno, ¿qué ha podido hacer? Se ha conectado con la antena de la empresa, tal vez se ha conectado con un satélite. ¿Qué habrá hecho? Ha capturado las ondas, o sea, ha hecho todo un proceso interno que nosotros difícilmente lo vamos a eh, tal vez entender. Y listo. Y tenemos la respuesta, el, empieza a llamar, a sonar y tenemos la llamada. O sea, todo ese proceso es el que se denomina
sistema informático. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona? Les decía, ¿no? Introducimos datos a través de los periféricos de entrada, puede ser un teclado, un mouse, un escáner, si hablamos de celulares, en un celular, con un USB, con todo lo que se pueda. Y ocurre el proceso de datos interno, que les decía, todo lo que se mueva dentro y organiza, almacena, transforma todo y nos sale la información y recibimos la información en la pantalla. Se lo imprime, podemos imprimirlo o podemos una conexión a internet, no sé, bajarlo en USB, llevarlo a la nube, lo que sea, y recibimos la respuesta de la máquina. ¿Dónde se realiza todo eso? De acuerdo, en el microprocesador. En el microprocesador, que es la parte más importante de la computadora, les había dicho, es el cerebro de la computadora. Si el microprocesador se estropea, se arruina, se quema, lo que sea, es urgente separar eso porque no va a funcionar. Puede arruinarse el ventilador, puede arruinarse la tarjeta de video, puede arruinarse hasta el enchufe hasta el enchufe ¿cómo se llama? Del puerto, a la corriente, digamos. Hasta eso se podría solucionar, digamos, cambiando, o dándonos formas de enchufar, de conectar, o sea, pero si se arruina un microprocesador, hay que cambiarlo. O sea, no nos sirve la computadora. De eso se trata. Y es así como funciona todo el sistema informático. O sea, es un proceso completamente interno, es un proceso en el que nosotros como cientistas de la información, bibliotecarios o archivólogos, si es que no tenemos las capacidades adquiridas o una especialización en el tema de tecnología, difícilmente vamos a poder desarrollar esto. ¿Recuerdan hace un ratito cuando les mostré ontologías? Les había dicho, esto es lo que sucede, a esto es lo que se llama ontología, es el lenguaje de la computadora, es el lenguaje con el que la computadora trabaja, reacciona, etc. Si no conocemos todo eso, mejor no. Lo conoceremos, lo conoceremos muy bien, lo conoceremos a detalle, pero más. Hola Nacho, buenos días. Entonces, ese es un sistema informático. Y les habló también que hay sistemas informáticos abiertos y los sistemas informáticos cerrados. Nuevamente aquí les reitero que no estamos hablando aún de sistemas informáticos documentales. Los documentales son diferentes. Estamos hablando solamente de lo que sucede dentro de nuestro dispositivo. Y al hablar de abiertos es la diferencia entre lo que ocurría anteriormente, o sea, hace años, cuando solo podíamos instalar programas que eran de la misma marca, por ejemplo, las impresoras o los monitores, que si eran de otras marcas no podíamos utilizarlo, no podíamos instalar, no nos permitía, no era compatible. Ya hoy en día la mayor parte de los programas pueden instalarse, se puede trabajar con ellos, incluso podemos descargar desde la nube. Les ponía el ejemplo, les recordaba el ejemplo de ¿cómo se llama? De las impresoras, no, perdón, no de las Mac, que las Mac no podíamos instalar un software que sea de la Microsoft, tenía su propio sistema operativo, sus propios programas y todo lo demás. Y ahora hay un poco más de flexibilización, ya se puede utilizar algunos editores, los editores de imágenes, editores de videos que previa licencia
El, si no lo sabían, les comento que las Mac no pueden instalar nada que no tenga licencia. Pero hay gente, por lo menos en nuestro medio, que se da modos para instalar. Sí lo hacen, aunque teóricamente no tendrían que hacerlo. Pero bueno, ese es lo que es un sistema abierto o un sistema cerrado. Como un ejemplo de sistema cerrado, ponemos el caso de las Mac. Eh, Ahora, si agarramos un software o un Office, digamos, de una Mac y queremos instalarla a una computadora cualquiera, a una Lenovo, una Dell, tampoco nos sirve, no podemos, no nos sirve. Entonces, ese es el ejemplo de un sistema informático cerrado. Ahora, los dispositivos vienen ya con sistemas informáticos abiertos. Las impresoras, los discos duros, los escáneres, eh, esas impresoras múltiples que son a la vez escáner, que son fotocopiadora, que trabajan con Wi-Fi, etcétera. Incluso cuando instalamos a una computadora, eh, a veces solo nos queda esperar porque se instala automáticamente, porque se conecta por Wi-Fi con la web y, y hay una conexión automática y no hay necesidad de que nadie lo esté instalando. Esa partecita ya entra. Entonces, cortaremos un ratito para que descansen y puedan asimilar toda esta primera parte que hemos visto de los sistemas informáticos y luego vamos a hablar de los sistemas informáticos. Vamos a desmenuzar un poco más cómo funcionan y vayan preparando preguntas sobre este tema. ¿Está bien? Y nos conectamos en unos 15 minutitos. Ay, me he ido a otra materia. Bueno, estábamos hablando de los sistemas informáticos abiertos, ¿no? Yo creo que esta parte ha quedado claro, ¿no? Cuando hablamos de sistemas, de lo que, de los sistemas informáticos, eh, reitero que son sistemas que todo el proceso, toda la ejecución del proceso se los realiza de forma interna dentro de las computadoras, o sea, es un proceso electrónico interno. En el caso de la computadora, todo eso se realiza a través del microprocesador y como cientistas de la información, nosotros poco o muy poco podemos hacer. ¿Listo? Ya, me siguen llegando, van a disculpar, estoy haciendo intervalos porque me están llegando al WhatsApp preguntas del curso y por si acaso algo sea importante y tenga que compartirlo así a nivel global, que me he detenido a leerlo. Ya, entonces seguiremos. Ya habíamos hablado del sistema informático, ¿no? Que suelen estructurarse en subsistemas eh, y los subsistemas en los que se estructura es en el subsistema físico y el subsistema lógico. El subsistema físico, ¿qué es? Como su nombre lo dice, ¿no? Son todas las partes físicas asociadas al hardware, incluye el CPU, la memoria, la placa base, periféricos de entrada, de salida, o sea, todo lo que conocemos, ¿no? Como si introducimos datos, lo hacemos a través de hardware, del teclado, de un USB, de un disco externo, etcétera. Entonces, es prácticamente un tanto lógico, ¿no?
A ver, denme un segundito, no puedo pasar mi presentación. Denme un segundito, voy a ver qué está pasando. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Ya pasó. No sé qué. ¿Se trancó mi mouse o qué fue? Este es todo. Ya. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya. Licenciada. Gracias. Entonces, estamos hablando de las estructuras de un sistema informático. Habíamos dicho la parte física, que prácticamente es la parte que se ve, y esto es un poco hasta lógico asumir que se trata de eso, ¿no? Y la parte lógica, el sistema lógico, está asociado al software. Es, como habíamos dicho, ¿no? Introducimos por un teclado y las salidas y se trabaja con un software interno. ¿En qué? Ay, caramba, pero ¿qué está pasando con esto? Ya. ¿Cómo se clasifican? Clasificación de sistemas informáticos. Estos sistemas informáticos, si bien tienen un procesamiento interno, se clasifican en 6 diferentes tipos, podríamos llamarles. Los que se denominan los sistemas de soporte de las decisiones, que se abrevian DSS. Están diseñados con el propósito de ser usados en una gerencia o gerencias de área para resolver problemas y con ello poder diagramar. O sea, prácticamente es el lenguaje eh, que han desarrollado los ingenieros de software que, que está dirigido a esta función, o sea, al de apoyar en la toma de decisiones de las gerencias. Se pueden se pueden, lo que nos ayudaría a seleccionar, a
a tomar mejores decisiones, a predecir futuros escenarios, etcétera. Bueno, prácticamente es lo que un sistema nos ayuda, ¿no? Pero su desarrollo está orientado para este tipo de función. En esta parte, el sistema de control de procesos de negocio se conoce como o se denomina BPM por las siglas del inglés por las siglas del término en inglés que significa Business Process Management, que significa procesos de control de procesos de negocios o gestión de procesos. Entonces, de eso se trata este otro sistema de control. Es un sistema encargado de monitorizar, controlar y gestionar cualquier proceso de industrialización. O sea, ya está, como ven, en otro ámbito ya de la industria. El anterior era apoyo a gerencias en la toma de decisiones y ahora utilizan sensores electrónicos conectados a computadoras. O sea, hay un elemento más adicional que son los sensores y así trabajan estos sistemas. No entraremos en mayor detalle porque aún no estamos acá con el tema de sistemas de automatización documental, pero es necesario que conozcan cómo son temas informáticos. Después están los... Esto no pasa. Están los sistemas de colaboración empresarial o otra forma informáticos que se denominan ERP, Enterprise Resource Planning. Son los sistemas de colaboración empresarial que les decía. Se utilizan más en las empresas y que ayudan a la gestión, a la manipulación, a la administración de una gran cantidad de información. Por ejemplo, en áreas donde se tiene interacción con los clientes, todo a nivel, a ver, por ejemplo, las compras en línea, todas estas cosas de pagos por internet, o sea, los procedimientos que se realizan están dirigidos a eso. El otro es de información ejecutiva. Su abreviación es EIS, capaz de proporcionar acceso inmediato a toda la variedad de información crítica que produce una empresa. Podemos hablar de esto de administración, incluso en esto entran el grupo de las universidades que nos ponen a disposición un sinfín de información en cuanto a toda la estructura de la universidad, sus campus, el trabajo académico que desarrolla, todo ese tipo de información. O sea, información ágil dirigida al uso interno y externo de las personas. ¿Por qué decía de una universidad? Porque interno, por ejemplo, a través de los intranets, los estudiantes pueden acceder a su seguimiento académico, sus notas, horarios, clases, etcétera. Y externo, porque usuarios que no son parte de esa comunidad universitaria pueden hacer el seguimiento, pueden hacer consultas, ver qué es lo que ofrece, etcétera. Otro es el procesamiento de transacciones, que se denomina TPS, Sistemas Informáticos Empresariales Básicos. Es un sistema de transacciones, un sistema de computadoras que almacena y procesa todas las transacciones que se realizan en la jornada. Esto podemos relacionarlo con las entidades financieras, las compras en línea, los pagos en línea, todo ese tipo de actividades financieras. El otro es el sistemas de información de gestión, capaces de recopilar y gestionar datos de múltiples niveles. Tiene una gran capacidad para generar además reportes y realiza y control total de todas las actividades de proceso de transacciones que se realizan en los niveles administrativos.
esta parte es más de gestión administrativa, donde nosotros podemos, por ejemplo, hacemos un trámite en una AFP, digamos, y esa AFP nos da un número o derechos reales, que es más que está en funcionamiento actualmente, nos da un número y podemos hacer el seguimiento de los trámites y ahí encontramos cómo ha ido avanzando nuestro trámite, cómo ha ido de una oficina a otra, en qué momento, en qué lugar, a qué hora y cuándo ya está listo para recoger. Entonces, esos son sistemas de información de gestión. Si se hace en relación con los otros sistemas, cumple una función bastante diferente porque no registra transacciones, no registra nada, sino una especie de seguimiento a la información. Entonces, esos son los 6 sistemas de información o sistemas informáticos que existen. De acuerdo a su característica, de acuerdo al tipo que corresponde, es como se lo conoce, ¿no? Se lo desarrolla. Y son los ingenieros de software o los ingenieros informáticos quienes desarrollan esto en función y le dan la característica que necesita. Ahí sí aplicarán lo que habíamos visto, lo que son las ontologías y todos esos temas. Ya, esta parte es más informativa, más de conocimiento general que de aplicación a nuestra área. Sin duda esto no va a ser parte del examen porque son temas ya muy informáticos, muy complejos, pero siempre les digo, ¿no? Es necesario que lo sepan porque en cualquier momento esto puede surgir en tu actividad diaria. Por ejemplo, si hablan del TPS, ustedes sabrán que están hablando de un sistema informático que está orientado a las transacciones, o si se habla de un EIS, saben que es de un sistema de información ejecutiva, o del ERP, un sistema de colaboración empresarial, o BMP, del Business Process, o sea, un control de proceso de negocios, o de un proceso de toma de decisiones que se denomina DSS. Esos son los 6 tipos clasificados así de manera grande, de manera global, de los sistemas de información, de los sistemas informáticos. Como verán, aquí no hemos hablado todavía de nada de documentos, sino estamos hablando de los procesos que se realizan dentro de la computadora y de la función que cumple la computadora dentro de o sea, de todo el proceso que hace como sistema informático. Esto, como les digo, difícilmente creo que lo vamos a usar. Quizás en esta parte sí, el procesamiento de información de gestión, sistemas de información de gestión, al ser sistemas de información, lo vamos a, muy tangencialmente, muy de refilón, digamos, lo podemos ver seguramente cuando vayamos a diseñar nuestro sistema de información documental ya en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de la profesión. Algún momento van a diseñar y van a hablar con el informático, con el ingeniero de software que va a desarrollar el programa, y él seguramente les hablará que es el sistema informático, corresponde a esta categoría o a este tipo, y cómo funcionaría, ¿no? O sea, datos de múltiples niveles, de acuerdo a que hemos hablado de la clasificación del conocimiento. Entonces, vean acá cómo se relaciona, porque se recopila, gestiona datos de múltiples niveles con el propósito de tener un panorama más claro, tomar decisiones empresariales. Puede ser empresariales o no empresariales. No está, o sea, eso es empresarial, no, yo no me meto, no. Al ser un sistema de información de gestión, estamos hablando de manejo de información. Puede ser empresarial o puede ser a nivel bibliotecológico, a nivel de sociedad de la información, a nivel de transmisión de conocimiento, laboratorios de conocimiento, pueden ser plataformas de conocimiento, estaciones de conocimiento, lo que vayan a desarrollar. Entrarían dentro de estos tipos de sistemas informáticos. O sea, prácticamente
Es un sistema que va a manejar con las características em, de gestión de información. Nada más, así de simple. Y ahí estamos nosotros con el tema de la información. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre este tema? ¿Nada? Dime, por favor. Ujú. Puede ser el project, sí, el project te permite hacer una gestión de tiempos, elaborar justamente, ¿no? Es un nombre, yo he manejado poco el project, pero lo conozco para la gestión de proyectos. Sí puede ser el project porque precisamente el avance, la información, los datos que vas alimentando cada día en este tu programa, te hace ver cómo se está avanzando, si el avance está de acuerdo a lo que se ha planificado o hay retraso, hay demoras, eh, o si se está avanzando on time, o sea, a tiempo, ¿no? Y eso sí permite, evidentemente permite una toma de decisiones. Si vemos que los costos están subiendo y está yendo más de lo presupuestado o que los tiempos están resultando cortos, entonces exactamente lo que dices permite tomada de decisiones. Entonces los gerentes o los responsables del proyecto pueden tomar decisiones y hacer los ajustes correspondientes. Este mismo software lo podemos utilizar en el ámbito de las ciencias de la información. Por ejemplo, si estamos implementando un proyecto de digitalización de una biblioteca histórica y hemos comprado o estamos alquilando escáneres con altos costos y vemos que no está avanzando de acuerdo a nuestro programa o a nuestro calendario inicial, entonces tomamos decisiones, ¿no? Por ahí nos resulta más barato contratar a un escaneador más, a una persona que apoye, que alquilar ese costoso escáner por día. Entonces, eso nos ayuda a tomar decisiones y ahí nos expresa el programa en gráficos, en presentaciones bastante amigables y comprensibles de cómo está avanzando nuestro proyecto. Exactamente de eso se trata. Prácticamente cada uno de estos tipos es cada forma de programas cada tipo de aplicación o de programas que se pueden utilizar. Gracias por tu pregunta y por favor anota tu nombre en el chat ponerte, para anotar tu participación. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre esto? Ya. Entonces vamos a entrar a lo que nos compete ahora y en lo que sí vamos a trabajar, que son los sistemas de gestión documental. Decimos que un sistema de gestión documental es un esquema de procesos cuyo objetivo es hacer más fácil las labores de gestión de archivos, gestión de bibliotecas, en su caso de la museología o en su caso también de la información como tal. Entonces, son procesos que se diseñan, que se desarrollan y se ponen en marcha para agilizar la gestión de archivos, o sea, quiere decir para recuperar de manera más fácil la información, tener almacenado, eh, tener acceso remoto a través del Internet o compartir documentos en formato electrónico, transmisión de esos documentos, etcétera, todo lo que se haya planificado en un archivo en cuanto a funciones y servicio.
Entonces, al tener una lista de funciones, nosotros le damos a cada, le damos diferentes opciones al sistema para que vaya desarrollándose. ¿Qué hace entonces? Como decimos, no nos facilita esas labores, las automatiza y nos facilita su gestión. Lo mismo pasa en las bibliotecas. Es para administrar las bibliotecas. Hay ya sistemas elaborados. Habíamos visto o habíamos mencionado en algún momento desde la familia ISIS, desde los 80 y tantos, cuando se utilizaba el sistema operativo DOS, ya existían estos sistemas documentales. Y ha ido desarrollando, cambiando, en realidad eran los primeros, ¿no? En realidad eran los primeros que llegaron a Bolivia y en alguna clase van a escuchar que han sido los primeros a nivel mundial. No, no es así, porque eh, ya lo van a ver en las escuelas, en la escuela rusa, en la escuela americana, en la escuela española, en la escuela colombiana, etcétera. Sobre todo en la escuela rusa, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya se hablan de sistemas automatizados. Entonces, el ISIS no es el primero, pero sí es el primero en ser eh, gratis y de instalación libre. En esa época había que contactarse con la CEPAL y la UNESCO, primero luego la CEPAL, y se hacían las instalaciones con todo. Entonces eran otros tiempos donde los recursos económicos eran más viables, accesibles, e incluso venían acá y instalaban. O sea, había todo un motor ahí armado para prestar apoyo en el tema de la ciencia, de la cultura y de información. Estamos hablando de los 70s, 80s más o menos, que si, que si bien no había las computadoras personales y todo esto, pero sí esos sistemas ya se utilizaban de manera, han debido pasar ya las clases con como referencia antigua, les han debido dar como referencia de los primeros pasos las TRD. Y eran parte de eso. En realidad han trabajado sobre esos sistemas. Y ahí en los 80, en los 90 se ha masificado la información. Eso es de los sistemas digitales. Mañana lo vamos a ver. Hasta acá dejaremos eh, aquí para asimilar primero los sistemas informáticos y mañana vamos a entrar full esto. Y nuevamente les agradezco mucho el haberse dado el tiempito para llenar el formulario. No les va a perjudicar, más bien yo lo vuelvo a leer con más detenimiento y veremos qué podemos hacer para que tratar de encontrar una solución a que las clases virtuales sean más amigables, podríamos decir. ¿De acuerdo? Ahora me cortaré para descansar hasta la próxima clase y en un ratito paso el enlace para la siguiente.